es la tercera y el último tema que nos toca estudiar, instructor confiable. Hablamos de Arquímedes como serie, como nombre, ¿no? Arquímedes fue un científico, fue un inventor, fue un físico. Entre muchas de sus habilidades más, un científico muy antiguo de los griegos. Este hombre inventó muchas cosas, pero entre ellas acuñó también una palabra, una frase en cuanto a lo que es la ley de la palanca. Esta frase tiene que ver con esto: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. El gráfico nos habla con el punto de apoyo suficiente, la fuerza suficiente en la palanca puede lograr mover grandes masas. Y esto, si es que tratamos de llevarlo y aplicarlo un poco a lo que nosotros estamos tratando de entender en esta frase, es que los cristianos fuimos diseñados por Dios. Fuimos puestos por Dios para poder avanzar, para poder remontar, para poder lograr grandes cosas. Y no quiero que me malentienda con las enseñanzas en cuanto a lo que es el otro sentido, el sentido en el que nosotros nos enrumbamos como las estrellas y donde Dios tiene que servirnos. No podemos olvidarnos de la mentalidad, la actitud que debemos tener como siervos, como hijos de Dios, como imitadores de Jesucristo, siervos que seguimos, que servimos al Señor, pero que a su vez también de la misma manera Dios nos ha diseñado y nos ha puesto para grandes trotes, para remontar grandes alturas, para remontar grandes cosas. Dios nos compara con águilas, Dios nos compara con cedros en medio de su huerto, y si usted conoce un cedro se va a dar cuenta de lo que Dios está hablando. Dios nos compara con armas, martillos, armas de guerra en su aljaba, flechas en su aljaba como saetas de valiente. Dios nos compara también de muchas maneras más en cuanto a la sal, a la luz que somos, a reyes, a sacerdotes. Dios nos dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, y aunque esto todavía no es un hecho, en la mente, en el corazón de Dios nos ve de esta manera, y Dios nos ha rescatado y nos ha puesto, y orando hoy día, ahora en este momento en la banca, Dios traía a mi mente el hecho de poder alegrarnos porque estamos inscritos en el libro de la vida. Esto es un gozo, y aunque aún todavía nosotros no podemos verlo, no podemos palparlo, no lo sabemos a ciencia cierta porque no lo hemos experimentado a plenitud, sabemos que esto es algo inaudito, esto es algo que no se va a poder explicar a ciencia cierta hasta que lo podamos vivir. Pero retornando a Arquímedes, esto también es, en cuanto al instructor confiable, nos habla de este Dios en el que el pastor Francis Chan, en un libro en honor al Espíritu Santo, escribe esto. Él habla del título del libro, El Dios Olvidado. Es el menos comprendido, el menos recordado, al que menos se le entiende en su obrar, y al que muchas veces se le puede confundir en medio de sus labores, de su trabajo. Queremos desarrollar este tema como último momento. Hemos visto estas tres puntos de apoyo, en realidad son 6, pero hemos desarrollado solo 3, y tiene que ver con la oración, la intimidad constante. Pida a Dios, busca, llame, y Dios le va a abrir. Hágalo de forma constante, hágalo de forma cíclica, de forma constante. Insista en ello, y Dios tarde o temprano estará contestando sus oraciones. Dios nos llama a orar, Dios nos llama a tener una intimidad con Él. Luego vimos la semana pasada lo que es la instrucción relevante, y cuando vamos a las Escrituras, Dios nos lleva al plano del conocimiento, y de allí avanzamos hacia el plano del entendimiento y luego la sabiduría. Pero luego hoy tenemos que ver el instructor confiable. No se puede desarrollar todas estas cosas sin el maestro, sin el consolador, sin este instructor, porque Él es el que finalmente lleva a cabo la palabra de Dios en nuestra vida. Él es el que le da vida a la Biblia. La Biblia sería solo un libro más si es que el Espíritu Santo no estuviese trabajando entre nosotros, abriendo nuestro entendimiento. Y esta es una de las verdades de por qué mucha gente no la puede entender.
porque puede tener la práctica de un cristiano, puede asistir a la iglesia como un cristiano, pero no entiende la Biblia. Normalmente no reside el instructor dentro de su cuerpo. Tiene que residir el instructor para que el instructor le abra los ojos, le lleve a la verdad, lo instruya en la verdad, y esta persona puede entender más claramente lo que es Dios y lo que Dios requiere de su pueblo. Pero vemos también que el instructor confiable muchas veces es confundido de muchas maneras. Es confundido a veces con algarabía, con saltos, con carcajadas, risas que salen del control de la persona. Ayer veía un video de unos jóvenes que se preparaban para su reunión y ellos luego cuelgan diciendo que bueno, fueron raptados por la presencia del Espíritu Santo y no pudieron tener reunión, y así que la pasaron toda la noche con la llenura del Espíritu. Y me puse a ver el video, metido por la curiosidad en ello, y eran jóvenes que estaban tirados en el piso carcajeándose, riéndose, algunos llorando, otros saltando, otros estaban haciendo como gusanitos en el piso. Era todo un descalabro, y yo me preguntaba en cuanto a en qué parte de la Biblia dice que esto es el obrar del Espíritu Santo. Y muchas veces confundimos al Espíritu Santo con nuestras emociones. Nuestras emociones están a tope. Una buena banda, un buen músico, unas buenas melodías nos pueden llevar a adorar a Dios y nos pueden hacer sentir muy especial. Pero también podemos confundirle en el obrar del Espíritu Santo, y no necesariamente es el Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos verlo? ¿De qué manera podemos experimentar su presencia entre nosotros? ¿De qué manera podemos ser guiados a que Él pueda obrar entre nosotros, llevarnos a un nuevo momento y entender más claramente lo que Él está queriendo? Acompáñeme a orar un momento y desarrollemos este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias en el nombre de Jesús. Damos gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias porque eres generoso, eres bueno. Eres un Dios que nos perdona, eres un Dios que nos guía, eres un Dios que instruye nuestras vidas y que abre nuestro entendimiento y que tiene planes, mi Dios, planes de expansión, planes de tu reino, Señor, tocando a cada criatura e instaurando tu reino en este universo. Oramos para ser dignos, Santo Dios, día a día. Oramos por el corazón que se va transformando, nuestros actos, nuestros hábitos pecaminosos que muchas veces te insultan y Padre, toman distancia de tu voluntad. Oramos, Santo Señor, para que estés obrando a lo largo de esta mañana y tú puedas guiarnos, Padre, a tener un entendimiento más claro de tu presencia y de tu voluntad. Pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hablamos de este instructor como la tercera persona de la Trinidad. Ha sido confundida muchas veces. Algunas personas lo ven como una energía inanimada, como una energía que solamente sale del trono de Jehová Dios y que cumple la voluntad del Padre. Esto le llaman muchas veces la presencia activa de Dios o la fuerza activa de Dios. Esto lo catalogan algunas sectas o otros lo confunden de muchas maneras, en el que finalmente uno no llega a tener el control de lo que es y de sus sentidos y de sus actos. Muy lejos de la realidad en cuanto a lo que Dios opina de este instructor. La Biblia nos habla que cuando oramos también en el Espíritu, pero oramos también con entendimiento. Y cuando cante y cuando haga otra cosa, mi Dios, a su Señor, tenemos que hacerlo de esta misma manera. No podemos desbordarnos, no podemos mostrar probablemente una imagen donde la gente finalmente termine asustada por lo que sucede. Esto pasaba en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo estaba escribiendo a esta iglesia porque había un desorden total. Ellos pensaban que las manifestaciones de lenguas eran los dones más elevados que podían haber en una iglesia, y esto muy lejos de la realidad. Y el apóstol Pablo le está diciendo que tiene que existir más orden, porque si pasa una persona por ahí, si pasa una persona por la puerta, ¿qué va a pensar? Dice, que todos son locos. Y esta es una verdad, esta es una realidad. Nosotros tenemos que entender claramente que la tercera persona de la Trinidad, el instructor confiable, se nos deja ver a través de las Escrituras, no de forma desordenada, no de forma en la que no podemos nosotros entender claramente su obrar, sino a través de lo que la Biblia nos dice, vamos a ir entendiendo claramente lo que Él hace. Esta fuerza, este poder, este Dios entre nosotros es una persona. Y nos deja ver a través de las Escrituras que nosotros podemos estropear su obrar entre nosotros. Una de las cosas que podemos nosotros entorpecer su obrar tiene que ver con el mal uso de la boca. Y he aquí el mal uso
uso de la boca puede traerse abajo o puede desconectarte a ti, hermano, hermana mía. Hay muchos matrimonios que pueden estar hablando, insultándose, diciéndose un sinnúmero de palabras en su boca, irse a acostar tranquilos y no haber arreglado nada o no haber confesado delante del Señor, y estas personas finalmente están desenchufadas del Señor. Dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si usted nota ahí, la palabra corrompida tiene que ver muchas veces con estos chistes de doble sentido, chistes colorados, con lisuras, con insultos, con malos deseos. A veces hay bromas que se le hace al compañero, hay bromas que se le hace al amigo, pero a veces esto termina ya humillando a la persona. Esto termina a veces ya hablándole de una forma despectiva a la persona con la que tratamos, y esto no hace sentir nada cómodo a la presencia del instructor en nuestras vidas. Ninguna palabra corrompida pueda salir de nuestras bocas. Es triste cuando entre cristianos se están fastidiando de homosexuales, se están fastidiando de fumones y cosas por el estilo. Esto es triste. Esto no debe comentarse ni aún entre los santos, dice la palabra de Dios. Esto no tiene que estar en nuestras bocas, porque esto nos desenchufa, nos desconecta del Señor. Porque podemos desconectarnos del Señor rápidamente y no darnos cuenta, porque Él es una persona, no es una fuerza activa, no es una energía que no siente, es una persona, y es la tercera persona que está entre nosotros y a la que nosotros podemos finalmente insultarla, o como dice la palabra, contristéis. Versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar es entristecerlo, llevarlo a una suma tristeza, arrinconarlo hacia un lado y dejarlo sin ese poder en medio de nosotros. Recuerde, hermano mío, recuerda, hermana mía, usted si en su boca profiere insulto, profiere malas palabras, profiere estas cosas, tiene que confesarlo. No lo tome a la broma, no lo tome a la ligera, porque usted puede tener la práctica de un cristiano, pero estar tan lejos de Dios. Usted puede estar haciendo muchas cosas que hacen los cristianos, puede hasta cantarle, pero estar tan lejos de Dios porque está desconectado. Y esto tenemos que recordarlo nosotros como hijos hacia los padres, o tenemos que recordarle los padres hacia los hijos, o aún lo que nosotros estamos entre esposos. A veces nos acostumbramos, nos habituamos a cierto lenguaje, nos habitamos a cierta forma en cómo nos tratamos, pero no lo llevamos a la presencia del Señor cuando tenemos que llevarlo. Esto entorpece el obrar de Dios en nuestras vidas. Esto no permite que el Espíritu Santo en nosotros pueda obrar, instruyéndonos y guiándonos hacia buenos puertos. Otra de las cosas que podemos entorpecer el uso del Espíritu Santo o al instructor en nuestras vidas es el mal uso del cuerpo. Esto tiene que ver con nuestros cuerpos. Y mire lo que dice: pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Huid de la fornicación. Si se da cuenta usted de esta palabra fornicación, es mucho más amplia que la que normalmente se conoce en la iglesia. La palabra fornicación en la iglesia normalmente se le conoce a una persona que tiene relaciones antes del matrimonio. Una persona que se acuesta con su chica, con su enamorada, o alguien que comete adulterio. Esta es fornicación. Pero la palabra fornicación es mucho más amplia. Es más, Jesús dijo que esto era una causa para que te divorcies. Y la palabra fornicación tiene que ver más que con solamente caer en relaciones sexuales, tiene que ver con toda clase de impureza sexual en nuestras vidas. Toda clase de impureza sexual. Y esto tiene que ver de diferentes formas y modos en cómo usamos nuestro cuerpo. Esto tiene que ver de la misma manera de cómo miramos, de cómo hablamos, de cómo usamos nuestro cuerpo, de cómo lo prestamos. De cómo lo prestamos para el uso en cuanto a nuestro cuerpo. Esto definitivamente también entorpece el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Huid, dice. Esta palabra huid es como si vieses una serpiente, un animal venenoso, algo que quiere devorarte, dar la vuelta contraria y empezar a correr. Esto es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a todo tipo de impureza. Fornicación es porneia, de donde luego se deriva la palabra pornografía. Y esto abarca todo tipo de impureza que existe entre los seres humanos. Esto tiene que ver con muchas cosas. Esto no solo tiene que ver con que yo me acuesto con mi chica. Esto tiene que ver con que me gusten los hombres, o a ti como mujer que te gusten las mujeres. Esto tiene que ver con lo que haces con tu tiempo, lo que te paras en la pantalla o lo que ves en internet y cosas por el estilo. Tiene que ver con mucho de esto.
Y esto es una de las cosas que entorpecen fuertemente la presencia de Dios en nuestras vidas. Las entorpece, no permiten que Dios obre en nuestras vidas. Y si usted es un cristiano, usted puede seguir teniendo la práctica de los cristianos. Usted puede seguir aprendiendo la práctica de los cristianos, pero estar desenchufado y desconectado de Dios hace mucho rato. Tercero, otra de las cosas que entorpecen el obrar del instructor tiene que ver con el mal uso del corazón. Permítame hablar un poco del corazón. El corazón aquí estamos hablando en el sentido de entendimiento, en el sentido de sensibilidad para comprender lo que Dios puede decirnos. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 7, versículo 51, dice: duros de cerviz, de lomos, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este es el mal uso del corazón, cuando nuestro corazón es insensible. Dios está continuamente llamándonos, obrando a través del Espíritu Santo. Hace muchos años, 17 años atrás, fui hacia Bagua Chica para unos negocios. En esos tiempos yo estaba metido todavía en los negocios. Llegué hacia Bagua Chica. Ahí en medio de los negocios conocí a una chica. Esta chica me dijo: te invito a una reunión. Yo, excelente, fui a la reunión. Yo no quería saber de la reunión, quería saber de la chica, y por la chica me fui a la reunión. La cosa es que estaba sentado en un lugar, miro bien todo esto, esto es una iglesia, dije, ya estoy hecho. Y estaba sentado ahí, la chica me mira y me dice: esto va a acabar rapidito. Ya le digo, no hay problema. Empezó la enseñanza, alguien empezó a hablar de un tal Jesús. Alguien empezó a hablar acerca de nuestras faltas que teníamos con Dios, y yo estaba escuchando eso. Yo sabía claramente que eso era conmigo. En el fondo decía: ¿quién le habrá contado a este hombre mi vida? Yo estaba con muchas preguntas en mi corazón porque estaba siendo confrontado por lo que estaba pasando en ese momento. La chica no decía nada, estaba ahí. Yo decía que ella ni me conocía, recién me había invitado a la reunión, era amiga de una familia a la que yo había llegado, y el predicador estaba hablando algunas cosas que tenían que ver conmigo. Estaba hablando cosas bien secretas que solamente lo tenía en mi corazón. Y decía: yo no sé cómo este hombre puede saber. Hasta ese momento yo no entendía nada de lo que tenía que ver la Biblia y el Espíritu Santo y cosas por el estilo. La cuestión es que el hombre estaba terminando la enseñanza y él me estaba llamando a entregarme a ese tal Jesús. Yo estaba ya llorando en ese momento, con lágrimas en mis ojos. Sabía que estaba en problemas con Dios, pero dije: no es tiempo. No quiero, y así me salí, entré muerto y salí muerto. Yo no quería saber nada en ese momento. Resistí la presencia de Dios en mi vida, que trató de hablarme, y yo finalmente no llegué a los pies de Jesús. Tiempo después, 2 años más adelante, otro amigo me invitó a una iglesia que estaba por 20 años en mi barrio, a una cuadra larga de mi barrio por 20 años. Nunca había entrado ahí, no quería entrar tampoco, pero ahí estaba. De pronto el predicador estaba hablando, sabía nuevamente, volví a escuchar ese nuevo nombre. Una vez más se trataba de Jesús, y yo en ese momento yo ya no tenía nada que hacer. Estaba siendo confrontado por la presencia de Dios, y en ese momento, cuando el predicador llamó a orar, oré, entregué mi vida a Cristo, me arrepentí de mis pecados y se acabó. Desde ese momento empecé a orar, a buscar al Señor. Varios amigos ahí siguieron presentándome a Jesús, pero yo ya me había entregado el primer día que había llegado, yo ya estaba entregado. Lo que pasa es que yo no había cumplido con las normas bautistas de levantar mi mano, de pasar al frente, de que me anoten en un papel, y todavía creían que yo no era salvo, pero yo ya de ese momento yo ya había encontrado a Cristo, y yo me había entregado al Señor, y habían empezado a cambiar algunas cosas en mi vida. Ese día decidí claramente que yo no iba a seguir resistiendo más, y que ese día iba a entregar mi vida a Jesús. La verdad es que al día siguiente muchas cosas empezaron a suceder. Recién empecé a tener poder para dejar las drogas. Años en las drogas. Intenté muchos métodos, leí muchos libros, me dieron muchos consejos, me hicieron muchas cosas para poder yo, hasta baño de florecimiento he estado para meter la droga. No se lo cuenten a nadie, corta eso en la filmación. Pero ¿qué no he estado para poder dejar las drogas? Y nunca pude tener el poder y el dominio para poder alejarme de estas cosas. Al día siguiente yo no necesitaba tomarme nada, no necesitaba tomarme un trago, no necesitaba fumarme nada para empezar mi día. Era un día totalmente distinto, pero no había pasado mucho tiempo para darme cuenta de una gran realidad. Que el mundo que me rodeaba era completamente adverso ahora a lo que yo siempre había creído que era mi amigo.
y que las cosas que ahora este mundo me estaba ofreciendo normalmente estaban buscando alejarme de aquel que en ese momento me había comprado. Necesitaba de este instructor, así como usted y yo necesitamos de forma constante este instructor, porque este mundo seduce nuestros sentidos. Este mundo nos ofrece mercancías que prometen hacernos felices. Este mundo nos promete cosas que nos van a llevar hacia mejores estados. Sumado a eso tiene que ver con el mayor enemigo que se encuentra en usted. Y ese mayor enemigo es usted mismo. Con sus pasiones, con sus hábitos, con sus preguntas, con las cosas que tiene escondido en su interior y que no las aflora en público porque sabe que lo pueden rechazar. Esas cosas que están dentro de su propio corazón, ese corazón pecaminoso, continuamente le juega malas pasadas. Y si usted no tiene ese instructor viviendo y obrando constantemente en plenitud en usted, usted va a darse cuenta que usted va a estar dando de tumbos en tumbos y de derrota en derrota y no aprendiendo nada. Sumado a esto está el príncipe que gobierna este sistema, que de una forma continua va a tratar de romper nuestras barreras y llevarnos hacia un punto muerto. La verdad de todo esto es que este instructor lo necesitamos de forma constante. Y podemos entorpecer su obrar, sí lo podemos entorpecer. Podemos nosotros entorpecerlo a través de nuestra lengua, lo podemos hacer. Recuerde que una pequeña chispa enciende un gran bosque. Recuerde que nuestra lengua puede pervertir en la rueda de la creación, la vida cotidiana. Cuanto más a una persona sensible que es Dios morando en nuestro corazón. Recuerde que nuestros malos hábitos pecaminosos, la práctica pecaminosa, impura que podemos tener y no desecharnos de ella, puede seguir entorpeciendo el obrar de Dios en nuestras vidas, este instructor en medio de nuestros cuerpos. En Juan capítulo 14, en Juan capítulo 14, versículo 1 dice, Juan 14, 1. ¿Llegamos? Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son promesas, son palabras de ánimo que Jesús estaba dando a sus discípulos. Se estaba acercando un momento en el que Jesús estaba enseñando claramente que había el tiempo de partir. Pronto lo iban a entregar, pronto iba a ser muerto, y estaba dando algunos lineamientos, algunos alcances más de lo que iba a suceder. Sus discípulos estaban asustados, empezaron a desanimarse y se turbaron, se entristecieron y empezaron a perder el dominio. Pero Jesús les empieza a hablar y a consolarlos diciendo que Él pronto estaría con ellos, que Él no se iría, que vendría de nuevo, y sigue todavía la conversación. Dice que el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para qué? Dice, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y esto es una de las palabras más hermosas que existen dentro de la Biblia. Jesús hablándole a los discípulos, diciéndoles que Él iba a rogar al Padre y que les iba a dar otro consolador. Si es su Biblia, raya la palabra consolador. Si se la han prestado, por favor no lo haga. Pero la palabra consolador es una palabra bien profunda que nos habla de otra persona similar. Alguien del mismo nivel, alguien con la misma capacidad, alguien del mismo rango. Jesús estaba hablando y les estaba diciendo de alguien que vendría con el mismo rango, que vendría con la misma autoridad y que les convenía que Él se fuera. ¿Cómo? ¿Que Él se fuera? Sí, Jesús estaba hablando de que iba a venir otro consolador. La palabra consolador en esta cultura griega podía decirse de muchas maneras o podría nombrarse de muchas formas, pero no tenía una definición exacta la palabra consolador. La palabra consolador podría ser un abogado llamado a alguien para defender a una persona.
En la cultura griega era un abogado que podía estar al lado del acusado y defenderlo de las acusaciones. También era un experto, una persona que en estos tiempos conocemos como un asesor, que domina un tema. En esta cultura era una persona que venía al lado de otra persona a instruirle en algunas cosas que no sabía, como un asesor. También era una persona que podía llegar hacia los ejércitos que estaban desanimados, tenía una forma de hablar al pueblo, se paraba frente a los ejércitos que estaban queriendo volver atrás, que estaban queriendo retornar a casa, y se paraba frente a ellos, los arengaba, los animaba y los enviaba nuevamente a la guerra. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo que Dios no le había dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, tú puedes vivir según lo que Dios te ha dado. Tú no tienes un espíritu de cobardía para estar de esta manera. Vamos, Timoteo, déjate de cosas, vive lo que Dios ya te ha entregado. Y este consolador es en definición más clara y literal de lo que la Biblia nos dice. Es una persona o alguien parado a tu lado para ayudarte, alguien a tu lado, alguien llamado a estar a tu lado. Y esta palabra consolador tiene que ver mucho con lo que Él hace en medio de nuestras vidas. Y dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios siempre ha prometido esta verdad, esta realidad. Aunque el instructor relevante, el instructor confiable en este tiempo, él administra esta época de la iglesia, algo que tenemos que entender es que Dios siempre ha estado prometiendo su presencia con nosotros. Él en Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios prometiendo de forma constante su presencia entre su pueblo. El Salmo 23, que tanto nos gusta, si usted se da cuenta, en el Salmo 23, si lo puede ver, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero esta es la persona del Espíritu Santo, obrando en medio de las diferentes situaciones que podemos vivir. Nunca se ha ido, nunca se ha alejado de nosotros. Cuando estamos en momentos muy tensos, cuando estamos dudando, cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo avasallados por un sinnúmero de situaciones, ahí está con nosotros, en el fuego, en el río, en las inundaciones. Cuando estemos atravesando un sinnúmero de situaciones, Dios promete su presencia en medio de los tiempos. Dios promete guiarnos en medio de las diferentes situaciones en las que podamos nosotros estar viviendo. La cuestión es que nosotros estamos preparados para Él. Sabemos identificar su mano. Sabemos identificar lo que Él está haciendo en medio de nuestras vidas. ¿Sabe usted ver cuando Él está obrando a su alrededor? Cuando Él está llevando a un mayor entendimiento. Puede darse cuenta cuando le ha abierto las puertas a una oportunidad, porque Él es el que está obrando. Normalmente nosotros estamos dándole todo este crédito a Jesús. Jesús está en el cielo. Jesús intercede por nosotros delante de su Padre. Pero el que está obrando y el que le abre las puertas para un trabajo y el que lo sana de una enfermedad es el Espíritu Santo. No le honramos como deberíamos, porque ese no es nuestro papel. Su papel de Él es honrar a Jesús. Y lo que viene a nuestra boca normalmente es: gracias Jesús, gracias papá. Pero es el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Esa oración que estás haciendo, esas decisiones que estás tomando, esa dirección que estás pidiendo, todo ello está siendo guiado por el Espíritu Santo. Esa palabra que estás comprendiendo cuando te sientas y Dios como si te hablara en lo profundo de tu ser, es el Espíritu Santo. Pero que no está diciendo: hey, aquí, yo soy el Espíritu Santo, necesito que ustedes me adoren y que me reconozcan. Este instructor confiable es bien silencioso. Y es una persona. Y es muy sensible. Y podemos hacer cosas que nos desconectan claramente de su presencia. O podemos dejarnos guiar claramente por lo que Él está haciendo. Él está haciendo dos papeles en este mundo. Él está haciendo dos papeles que pronto ha de acabar. Mire en Juan capítulo 16.
Dice, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, les dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El primer papel que hace el Espíritu Santo en los humanos, en los seres humanos, es llevándolos a la salvación. Les deja ver su pecado, les deja ver que están en un problema con Dios, les deja ver que hay una solución, que hay una esperanza y se encuentra en Cristo Jesús. Pero recuerda que tenemos la capacidad de resistirlo y de decirle, sí, lo entiendo, está claro, pero no quiero saber nada más. Esto es uno de los grandes errores que cometemos como seres humanos, defendiéndonos. Cuando el Espíritu Santo está obrando en el corazón de una persona que no conoce todavía a Jesús, normalmente esta persona se está aferrando o a su religión y está diciendo, no, yo toda mi vida hemos adorado de esta manera, toda mi vida pertenecimos a esta religión, mi papá, mi mamá, mi abuelito, ¿qué va a decir mi familia? Y las personas terminan resistiendo lo que Dios quiere hacer. O a veces estamos obrando y dando excusas. Con un grupo de hombres hemos estado hasta el último, buscando la salvación de una persona y llevándola en el hospital. Y hasta en el hospital, una vez que ya le había sucedido un montón de cosas y estaba por irse, él decía, pero yo soy bueno, pero yo no le he hecho nada a nadie. Y él seguía preguntándose por qué tenía ese cáncer. Y no podía entender claramente que necesitaba al Señor porque se defendía a capa y espada en cuanto a sus acciones. Cuando la Biblia dice que no hay ni uno bueno, que no hay ni uno justo, que el único bueno es Dios y que nosotros somos pecadores. Y podemos resistir al Espíritu Santo a través de nuestros conceptos o a través de nuestras excusas. Pero el Espíritu Santo también está obrando en medio de las personas que no son creyentes. Sino que el gran problema de las personas es que le están echándole reconociéndole el obrar a la suerte. Le están diciendo a Dios que está obrando y los está llevando a conocerlo. Le están diciendo que se han levantado con el pie derecho, o que de pronto hoy día ha amanecido lechero, y no pueden reconocerlo porque no pueden entenderlo. Por eso es que Jesús decía que al mundo no le puede ver, no le ve, no le conoce, no le percibe. Y cuando no podemos ser sensibles a esta verdad, definitivamente no vamos a poder tener un encuentro con Dios. Dios, hermano mío, recuerde una verdad. Dios ha estado obrando a su alrededor de todos ustedes desde que eran niños. Hagan un poco de memoria de lo que Dios ha estado haciendo a su alrededor. Hagan un poco de memoria de lo que se han salvado. Esas balas que estaban subiendo a árboles y que se han caído y de pronto se atajaron. A estas personas que de una u otra manera Dios ha estado obrando en sus vidas, atrayéndolos así. Hay un mal concepto de que Dios no obra a través de las personas que no lo conocen. Dios siempre está obrando. Dios siempre está buscando que atraernos, que llevarnos hacia sus pies. Pero muchas veces no le podemos reconocer porque estamos muertos. No percibimos. Lo segundo que el Espíritu Santo obra en la vida de las personas es que dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, le dice Jesús, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Note usted cómo el Espíritu Santo en la vida del creyente lo lleva a un mayor crecimiento. Le guía, le enseña y lo lleva a un mayor crecimiento. Cuando usted está entendiendo una verdad, cuando usted se está sentando frente a una prédica, cuando usted está escuchando un versículo, cuando usted está prendiendo una radio, está escuchando un buen tema, una tele, está escuchando un predicador y hay algo que le está tocando el corazón en ese momento, usted tiene que ser sensible. Porque es la persona de Dios obrando y tratando de guiarte a un nuevo momento, a un nuevo paso. Y cuando nosotros respondemos con sensibilidad en nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, esto también nos dispone para poder empezar un nuevo momento, un nuevo alcance en medio de nuestra existencia. Jesús decía que había muchas cosas que aún todavía podía decirle a sus discípulos, pero que ellos aún todavía ni la podían comprender ni la podían sobrellevar. Y esto pasa en nuestras vidas. Conforme Dios va obrando en nuestras vidas a través de su instructor y va llevándonos a una mayor madurez, Dios va entregándonos mayores cosas.
Conforme Dios va obrando en nuestra vida, si vamos comprendiendo más y más lo que Dios quiere hacer, vamos entendiendo y vamos escalando un peldaño más, un escalón más. Y esta vida cristiana hecha para grandes cosas empieza a encontrar mayor sentido. Dios nos encarga mayores cosas, Dios nos da una mayor responsabilidad, pero va a depender bastante de cómo vamos respondiendo a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Recuerde, por tanto, el mundo tiene un concepto muy claro en cuanto a lo que piensa que es la vida, pero la vida es difícil. La vida ofrece tentaciones, seducciones, atajos, pero la verdad es que reaccionas cuando una flecha está atravesada en tu corazón. El mundo nos seduce y apela a nuestros sentidos, y apela a nuestros valores, y apela a nuestros más íntimos pensamientos para vendernos una imagen de la que muchas veces vamos a darnos cuenta que solamente era un espejismo. Lo que tenemos que entender claramente es que en medio de este mundo, si usted es cristiano, tiene que tomar las herramientas que Dios le ha dado. Si usted va a vivir como un cristiano que no le impacta a nadie, que no le influencia a nadie, bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero si usted como cristiano está dispuesto a vivir, a impactar, a influenciar, a causarle mayor influencia a otras personas, a remontar y a vivir la identidad la que Dios le ha dado, Dios nos ha entregado estas 3 herramientas. Son 6. En algún momento desarrollaremos 3 más. Pero usted necesita de intimidad constante con Dios. Pida al Señor, busque al Señor, llame al Señor de forma constante. No se desanime, porque papá no le va a dar una víbora o una serpiente si usted le pide un pescado. Papá no le va a dar una piedra si usted le pide un pan. Usted es su hijo y necesita de este punto de apoyo fuerte que es la intimidad constante. Luego busca al Señor. El segundo punto de apoyo en el que usted puede confiadamente ejercer presión tiene que ver con la instrucción relevante. Busque la palabra de Dios, pero no solo para información, no solo para conocimiento, sino para poder entender y para llegar a sabiduría, para poder aplicar la Biblia en todo aspecto de su vida. Y usted verá cómo las cosas son totalmente distintas cuando usted usa las Escrituras de forma sabia. No se quede en el plano solo del conocimiento. El conocimiento no sirve de mucho si es que usted no lo aplica a la vida práctica. Y hay personas mucho más tristes que viven bajo el conocimiento que solo son las experiencias. Y el tercer punto de apoyo que Dios nos ha dado depende en estos 2 puntos más. La oración y el estudio no podrían llevarse a cabo si no tuviésemos este instructor. Lo necesita. Necesita que él pueda sentirse cómodo en casa. Y la casa es usted. Necesita que él pueda desenvolverse y ejercer sobre usted la influencia necesaria. Necesita usted entender claramente que esta es una persona y que en el momento que usted pasa los límites, traspasa los límites que él ha establecido, usted va a empezar a desconectarse. Necesita de su instrucción. Necesita ser guiado por lo que él le va a decir. Él no le va a jalar la oreja ni le va a jalar el pelo. Está tratando suavemente, como el viento, tratar de acariciarlo y de enseñarle claramente lo que él tiene para usted. Pero va a depender de su sensibilidad. Va a depender de que usted pueda ser sensible y humilde en su corazón de aceptar lo que Dios está haciendo. A veces te va a hablar a través de tus padres. A veces te va a hablar a través de un consejo. A veces te va a hablar a través de una circunstancia. Pero te va a hablar constantemente. Este chico había salido renegando de su casa. En su casa habían hecho pollo picado con papas en cuadritos y era la 3ª vez que estaban haciendo en la semana. La familia estaba un poco pasando mal económicamente, pero era comida, había pollo y había papas y él estaba renegando, sale tirando la puerta, le grita a su madre, le dice: esto es lo único nomás que puedes cocinar, y sale enojado hacia la calle. No tenía ni un centavo, pero sale enojado y reclamando como si él hubiese puesto en la casa. Y está caminando y está enojado, es cristiano y se está preguntando de por qué tiene que estar comiendo de esa manera. De pronto, doblando una esquina, cruzando una pista, se encuentra con una familia de ropavejeros. Ellos estaban juntando con su familia, eran 3 niñitos, la esposa y el esposo, y estaban en una carretilla. Ellos habían abierto un pequeño tupper y en ese pequeño tupper tenían un poco de pollo, un poco de arroz y unas papas.
y juntos estaban compartiéndose una papa para ti, otra papa para ti, y estaban tratando de comer felices solo ese pequeño tupper que tenía. Este joven que mira y desperdicia su gran plato que le habían servido en casa, se puede dar cuenta que está obrando mal, que está siendo desagradecido con lo que Dios le ha dado o con lo que su familia le ha dado. Se puede dar cuenta rápidamente que él está caminando mal y que no tiene un buen corazón para con lo que Dios le da. Regresa a casa y le dice a su mamá que le perdone por lo que acaba de cometer, y enseguida se manda todo el plato. Pero sabe, aprendió la lección. ¿Quién salió a su encuentro? En silencio. ¿Quién hizo que se cruzase con una carretilla? En silencio. ¿Quién destapó ese tupper ahí, juntó una familia para un determinado momento para perfeccionar a su hijo? En silencio. Él lo hizo. Él nunca lo supo. Pero Dios está obrando en medio de todos nosotros. Allí viene un consejo, allí viene una circunstancia, allí viene un versículo, allí viene una alabanza. Dios está moviéndose, está instruyendo y está guiándonos a la verdad. Usted tiene que tener conocimiento, usted tiene que tener intimidad con Dios para que de esta manera vaya creciendo día a día y asemejándose a lo que Dios ha diseñado para usted. Amén. Vamos a ponernos de pie.